a tu alma. Guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Haréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes, temibles, que tus ojos no han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde queremos darte las gracias, porque nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder congregarnos en este lugar con libertad y con ello, Señor, abrir tu palabra para buscar el alimento que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque nos fortalece, nos hace crecer, Señor, nos hace conocerte aún más, y así podemos mejorar, Señor, nuestra vida y nuestro servicio a ti. Gracias. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos dé suficiente entendimiento, Señor, que abra nuestra mente, pero también nuestro corazón, para recibir el mensaje y el consejo de tu palabra, y para estar dispuestos, Señor, a tomar ese consejo y aplicarlo en nuestras vidas. Bendice también a aquellos que están en la transmisión, Señor. Bendice sus vidas y que tu palabra llegue a ellos, Padre. Vamos, Padre, para que pronto nuestros hermanos que aún faltan, Señor, puedan añadirse y puedan estar con nosotros, Padre bendito, en este lugar. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, hermano, no sé cómo tenga en su Biblia el título. La mía dice lo que Dios exige. Amén. Amén. Sin embargo, yo le he titulado, hermanos, un llamamiento o un llamado al compromiso. Porque eso es precisamente lo que vamos a notar en este pasaje. Un compromiso entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios. Pero quiero explicar primeramente, hermanos, qué es un compromiso en realidad. Porque cuando hablamos de compromiso, hermanos, sentimos a veces, o podemos a veces experimentar a lo mejor miedo, comprometernos a algo, ¿verdad? Nos sentimos obligados a cumplirlo, ¿verdad? Hablar de compromiso puede generarnos probablemente temor, pero también puede generarnos incertidumbre, nerviosismo, tal vez, cosas que hacen, hermanos, que muchas veces no estemos dispuestos nosotros a adquirir compromisos. Por ejemplo, ¿verdad? Hay jóvenes que tienen el deseo en su corazón de casarse, pero cuando ya encuentran con quién, ¿verdad? Y llega el momento, podrían sentir temor, ¿verdad? Aunque el amor vence, dice la Escritura, el temor. Finalmente usted termina casándose, ¿verdad? Con todo y miedo. Bueno, pero hay cosas así, hermanos, que nos asustan, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de cambiar de trabajo, tal vez. Muchos no pueden y permanecen en su trabajo, no les gusta, no les va bien, pero no pueden cambiar porque hay temor, hay miedo, hay incertidumbre. Son sentimientos y experiencias negativas, hermanos, que nos limitan y nos anclan a permanecer en ese lugar, y no podemos crecer, no podemos desarrollarnos, no podemos avanzar, no podemos mejorar como personas, y no podemos, hermanos, hacer más, porque a veces el temor a un compromiso nos limita. Pero ¿qué es un compromiso, hermanos? Un compromiso en realidad es un pacto voluntario celebrado entre dos o más personas.
Un compromiso, entonces, viene siendo eso, hermanos, un pacto que se celebra entre dos o más personas. En este caso, en el pasaje en el que estamos, hermanos, es entre nosotros los que servimos a Dios con Dios. Los que servimos a Dios con Dios. El compromiso, hermanos, es entre Dios y nosotros. Particularizando un poquito, podríamos decir que es, hermanos, es un pacto, un compromiso entre tú y tu Dios. Entre Dios y tú. En este pasaje, hermanos, Deuteronomio, Moisés está haciendo un llamado. Moisés está haciendo un llamamiento al pueblo de Israel. Precisamente, hermanos, a que se comprometan con Él, a que se comprometan con Dios. Y a su vez, hermanos, Dios estará comprometido con ellos, porque eso es un pacto, ¿verdad? Donde dos personas o más se ponen de acuerdo para llevar a cabo algo. En este caso, un compromiso, o el llamado a un compromiso, es entre el pueblo y Dios, entre Dios y su pueblo. Y lo queremos aterrizar aquí entre nosotros, porque un pacto, hermanos, un compromiso debe ser entre nosotros, entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre los que estamos aquí y nuestro Dios. En este llamado, hermanos, que se hace al pueblo de Israel, es a que el pueblo se comprometa con Dios. Y una vez que el pueblo se compromete con Dios, hermanos, Dios está comprometido también con su pueblo. Es cuando usted va a buscar trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Reúnes el perfil, los requisitos necesarios para que tú seas parte de nuestra empresa, te hacen firmar un contrato, ¿verdad? En ese contrato tú te vas a sujetar al reglamento interno, a lo que viene, a los estatutos que vienen en ese contrato, donde dice que tienes que entrar a tal hora, retirarte a tal hora, ejercer o desarrollar tal trabajo, o rolar turnos, o en los días festivos, quién sabe, ahí te dicen muchas cosas, ¿verdad? Que tú tienes que hacer y a los cuales que te tienes que sujetar porque estás firmando un contrato, pero a su vez, la empresa a ti te promete un sueldo. Te promete días de descanso, te promete vacaciones, prima vacacional, ¿verdad? Te promete seguridad, seguro médico y otras cosas. Ese es el compromiso. Es un contrato entre dos personas más o con una institución. Entonces, en este pasaje, hermanos, vemos precisamente es un llamado para todos nosotros. Es un llamado aquí en el pasaje al pueblo de Israel, pero que hoy lo queremos aplicar a nosotros, hermanos, especialmente a los que ya estamos comprometidos, especialmente a los que ya estamos sirviendo a Dios en algún área ministerial, hermanos, de la iglesia. Y vamos a ver en qué consiste este llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros, especialmente a los que les decía, ya estamos trabajando. Dice el versículo 2, lo primero que vemos, hermanos, en este llamado o llamamiento al compromiso es, hermanos, lo que Dios nos exige o lo que Dios nos pide. Lo primero que vemos en este contrato, en este llamamiento al compromiso, es lo que Dios nos pide, los requisitos necesarios por los cuales Él nos está diciendo, yo necesito que tú cumplas con esto, con aquello, con el otro. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Si ya estamos sirviendo, tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide, hermanos. Si estamos apenas en ese proceso en el cual queremos servir a Dios, debemos saber qué es lo que Dios nos pide para no fallarle, para no quedar mal, para que después, hermanos, cuando Dios no cumpla con nosotros, porque no lo hicimos bien, entonces no haya quejas, no haya demandas. ¿Me explico? Dice el versículo 12, por favor léanlo en voz alta todos unidos. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vamos a ver, hermanos, 5 cosas. 5 exigencias de parte de Dios, condiciones o requisitos de Dios, hermanos, hacia aquel que quiere servir o aquel que ya está sirviendo. Y lo primero que vemos, hermanos,
Dice el escritor, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esto es importante que nosotros lo sepamos, los que estamos comprometidos, hermanos, es decir, ya tenemos un contrato con Dios, ya estoy sirviendo con Dios. ¿Qué es lo que Él me pide? Aquellos que están a punto de comprometerse con Dios, en tomar algún área, hermanos, de ministerio, en comprometerse a trabajar, ¿qué está pidiendo Dios? ¿Cuáles son sus exigencias? Lo primero que vemos ahí, hermanos, es que cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tener temor a Dios. Dice el versículo ahí, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y la respuesta implícita en la pregunta es, sino que temas a Jehová tu Dios. Lo más importante, hermanos, de esta lista de requisitos son varios, pero lo más importante es lo que está a la cabeza de esta lista, el temor a Jehová tu Dios. Hermanos, esto es importante, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, temor, en realidad significa un respeto reverente hacia Dios. Ahora, yo creo que cuando vamos a una empresa y firmamos un contrato laboral, hermanos, no, ¿verdad? Jugamos, bromeamos con su patrón, o quién sí lo hace, hermanos. A lo mejor usted tiene la suficiente confianza, pero aún así, usted siente la autoridad de su jefe, ¿verdad? Y usted se cuadra ante su jefe. Por más confianza que le dé, ¿verdad? A menos que sea un sinvergüenza, que no dudo que los haya, usted respeta a su patrón. O debe de respetar. Hermanos, Dios no es cualquier persona. Dios no es cualquier patrón. Él es. Vamos a ver más adelante lo que Él es. ¿Y por qué nos exige esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Lo primero, el primer requisito en este llamamiento al compromiso es que temamos a Jehová nuestro Dios. Allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, hermanos, que el temor de Jehová, hermanos, es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Cuando tú empiezas, hermanos, realmente a tener temor reverente a Dios, hermanos, ese respeto reverente, empiezas a ver a Dios como lo que Él es, un Dios todopoderoso, un Dios, hermanos, que hizo el cielo y la tierra de la nada. Un Dios que puede hacer, así como hizo de la nada, puede desaparecernos, hermanos, ante el cual deberíamos, hermanos, quedar, a lo mejor impactados, impresionados. Pero ¿saben qué? Le hemos perdido el respeto a Dios. Los creyentes le han perdido el respeto a Dios, no tienen temor de Dios. Vivimos una vida, hermanos, como nosotros queremos y de la forma que nosotros pensamos que es mejor. Porque no estamos dispuestos a someternos a Dios, hermanos, y hacer su voluntad. Cuando el primer requisito es, hermanos, tener temor de Dios, porque el temor de Dios, hermanos, me va a llevar a la segunda exigencia. Dice ahí, que andes en todos sus caminos. Y esto sencillamente significa, hermanos, serle fiel. Andar en sus caminos, no solamente dice en sus caminos, dice en todos. Es decir, no solamente hacer aquello que a mí me agrada, en aquello que a mí se me acomoda, en aquello que a mí no me genera, ¿verdad?, ninguna molestia y puedo hacerlo. No, porque cuando hay temor a Dios, hermanos, entonces va a ser para mí tan sencillo serle fiel, aunque aquello en lo cual Dios me pide que haga, a mí no me agrade. Yo no lo quiero hacer, hermanos. Sus caminos no solamente son aquellos que a nosotros nos gustan, sino también aquellos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque Él nos dice, no solamente temor, sino también que andes en todos sus caminos. Es decir, fidelidad en todo momento a Dios. Y esto de la fidelidad, hermanos, no es tan sencillo, porque sí le somos fieles. Le somos fieles en aquello, vuelvo a repetir, en aquello que nos agrada. Pero ¿qué tal en aquello que nos exige y nos demanda un poquito más de esfuerzo? ¿Qué tal en aquello, hermanos, en que nos exige un poquito más de trabajo? ¿Qué tal en aquello en lo que nos exige un poco más de sacrificio, hermanos? Porque la obra de Dios es así.
Cuando en ese momento yo podría estar disfrutando, ¿verdad? Allá en mi casa con el aire, con el ventilador, con la televisión, con no sé, ¿verdad? Y tengo que estar. Y eso es cada día de servicio. Yo no me puedo sentar el domingo, ni en la mañana, ni en la tarde, ni el jueves. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Cuando no hay temor, hacemos lo que queremos. El profeta Samuel, hermanos, nos dice que el pueblo no tenía visión de Dios. Dios no se manifestaba a su pueblo. Dios no se revelaba a su pueblo. En los tiempos del profeta, hermanos, no había visión. Y el pueblo hacía lo que quería. Cuando nosotros perdemos la visión de quién es Dios, lo que Dios es, hermanos, no nos importa ofender el nombre de Dios. No nos importa, hermanos, pisotear el nombre de Dios. No nos importa que otros hermanos ofendan, blasfemen el nombre de Dios. Porque no estamos entendiendo, ¿verdad?, lo que Dios es. Así que tenemos que tener, hermanos, temor. Es el principal requisito en este llamamiento al compromiso. Quiero servirle a Dios. Bueno, tengo que empezar por sentir y tener un respeto, hermanos, reverente hacia mi Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque eso me va a llevar a lo segundo, que es la fidelidad. Podré yo serle fiel a lo que Dios me diga. Si Dios me dice hay que evangelizar, yo voy a evangelizar. Si Dios me dice hay que dar para la obra misionera, yo voy a dar para la obra misionera. Si Dios me dice hay que hacer escuelita de verano, ¿verdad? Cuando puedo estar de vacaciones en Vallarta, yo voy a estar en las escuelitas de verano y no allá en Vallarta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora yo he entendido quién es Dios. Sí. Cuando no es así, hermanos, no me interesa. Es más fuerte, es más poderosa mi razón que los mandamientos de Dios. El tercero, hermanos, dice ahí, aparte del temor, la fidelidad, es ahí está el texto, hermanos, ¿qué dice? El amor, que lo ames. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Número 1, número 2, que andes en todos sus caminos. Y el tercero dice, y que lo ames. El amor, hermanos, aquí nos menciona dos cosas importantes. Dice ahí, el amor a Dios, hermano, debe ser con todo tu corazón, número 1, y número 2, debe ser con toda tu alma. Hermanos, amar a Dios no es tan sencillo porque no lo vemos. Lo podemos experimentar como el aire cuando nos dan el rostro. Sentimos el aire, ¿verdad? Pero no lo vemos, hermanos. Dios es así. Dios se manifiesta. Dios obra en nosotros. No lo vemos, hermanos, literalmente. Porque Dios es espíritu. Pero Él está con nosotros. Está en nosotros, hermanos. Y va siempre con nosotros. Amén. Pero a esa falta, hermanos, de visión de acerca de Dios hace que podemos decir que lo amamos. Podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a mi Señor Jesucristo. Pero sabes que cuando viene la prueba, se manifiesta ahí lo verdadero que hay en nuestro corazón. No sé por qué, hermanos, pero muchos creyentes que afirman amar a Dios, terminan dándole la espalda a Dios. Por causa del pecado, por causa, hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Muchos abandonan a Dios porque se van tras lo que el mundo ofrece. Pablo decía, Demas me ha desamparado, se fue a Tesalónica amando a este mundo. Hermanos, cuando hay amor a Dios, hermanos, tiene que ser un amor, hermanos, que salga de nuestro corazón, con todo nuestro corazón. La palabra corazón, hermanos, está relacionada con nuestra mente, no con nuestro órgano que palpita ahí continuamente y hace que nuestra sangre circule por todo nuestro cuerpo. No, el corazón, hermanos, se refiere más bien a nuestra mente, a nuestros pensamientos, es decir, a nosotros mismos. Y el alma, hermanos, dice ahí con toda tu alma. El alma, hermanos, es la persona que habita en este cuerpo. Es decir, está hablando, hermanos, de que el amor hacia Dios debe ser con todo nuestro ser. Incluye nuestras fuerzas, incluye nuestros pensamientos, incluye, hermanos, nuestro corazón. Yo no sé si usted ha experimentado ese amor hacia Dios, pero creo que lo podemos experimentar, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Sentimos un amor, el amor que te lleva al sacrificio, el amor que te hace que te desprendas, por ejemplo,
del bocado de pan para que tus hijos coman cuando no hay. El amor cuando tus hijos están enfermos, ¿verdad? Y en agonía, literalmente a punto de morir, y tú le dices a Dios, Dios, toma mi vida y deja vivo a mi hijo o a mi hija. Ese es el amor sacrificial, hermanos. Ese es el verdadero amor, donde estamos dispuestos nosotros a darnos completamente. Pues Dios nos pide esa clase de amor. No ese amor superficial que sale de nuestros labios para afuera, hermanos, donde decimos amar a Dios, pero con nuestras acciones y con nuestros hechos negamos toda palabra, hermanos. No, el amor a Dios, hermanos, debe ser con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no solamente el amor, hermanos. Mire, otro de los requisitos que Dios nos pide, parte del temor, de serle fiel y de amarlo, es servirle, es servirle. Y esto ya es más fácil. Si tenemos primero el temor, si lo amamos a Él, le vamos a ser fieles. Y hermanos, y le vamos a servir. Aquí ya implica un poquito más de trabajo, porque el servicio, hermanos, ya no es fácil. Todos nosotros tenemos compromisos. Hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, hay que estudiar, hay que cumplir con obligaciones, hermanos, en nuestro hogar, en el lugar donde vivimos, en la sociedad, ¿verdad? Con nuestro lugar aquí tenemos que cumplir. Somos personas que pertenecemos a una sociedad que hay, hermanos, requisitos necesarios para ello. Así se formaron las ciudades. Las ciudades exigen que nosotros cumplamos con esos requisitos. Tú no vas a construir una casa y le pones luz y le pones el agua y listo, ¿verdad? Y no pagas nada. No, hay que pagar esos servicios, porque ese es un requisito para vivir en la ciudad. Si no quieres pagar esos, entonces en la montaña no tienes que hacerlo, ¿verdad? Ya vas y agarras agua del riachuelo, del río, del nacimiento, te alumbras con leña, ¿verdad? Con fuego, no pagas nada. Pero vivir en una sociedad, en una ciudad, implica responsabilidades. Hermanos, entonces, hacer un compromiso con Dios, aceptar un compromiso con Dios, aceptar el llamado al compromiso, es necesario, hermanos, cumplir con esos requisitos. Tener temor de Dios, serle fiel, amarle, y tercero, cuarto, servir. Servirle, hermanos. Servir a Dios no es tan sencillo, le decía. Nos cuesta porque tenemos obligaciones y responsabilidades. Y aparte de eso, tenemos que hacer un espacio, hermanos, un espacio para poder incluir nuestro servicio a Dios. Y eso, hermano, nuestro servicio a Dios a veces es tan exigente que va ocupando más espacio y va desplazando aquellos otros compromisos. Ahora, esto, hermanos, es a lo que Dios quiere llegar. Que tú y yo, hermanos, estemos tan comprometidos con Él, que estemos dispuestos a servirle, no importando ya para nosotros este mundo. Por eso la palabra de Dios nos enseña continuamente, hermanos, que no podemos enamorarnos del mundo. El mundo nos exige y nos demanda y te quita el tiempo que le debes a Dios. Pero si estamos dispuestos a aceptar el llamado al compromiso, hermanos, estaremos dispuestos a amarle de la misma manera como dice, hermanos, servirle, de la misma manera como nos dice que debemos amarle, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque ahí se incluyen las dos cosas. Nuestro servicio a Él, hermanos, y nuestro amor hacia Dios debe ser con todo nuestro ser. Entonces, cuando yo sirvo a Dios, yo no puedo servir a medias. Yo no puedo servir al y se va. Yo no puedo hacer, hermanos, como que sirvo y no sirvo para nada. No, yo tengo que dar lo mejor de mí. Ayer hicieron el aseo los muchachos, ¿verdad? Bueno, algunos de los muchachos, porque muchos no vinieron. Un pequeño grupo de jóvenes que se esforzó para hacer el aseo. Pero si usted se pone cuidado, y atrás hay mucho jabón tirado. En el baño hay jabón tirado. Le digo, no estoy reclamando, pero bueno, ya que lo escuchen y que pongan atención, ¿verdad? Sirve para eso. Y para todo lo demás. Porque ya es la segunda ocasión que encuentro el baño lleno de jabón. La vez pasada alguien le aventó jabón por todos lados ahí. Yo creo que le echaron agua al traste y luego lo aventaron y luego ya no le lavaron, le dejaron así todo el jabón pegado y duró como 3 semanas. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque dice toda tu alma. Guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos
la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Haréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes, temibles, que tus ojos han visto. Han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde queremos darte las gracias, porque nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder congregarnos en este lugar con libertad. Y con ello, Señor, abrir tu palabra para buscar el alimento que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque nos fortalece, nos hace crecer, Señor, nos hace conocerte aún más. Y así podemos mejorar, Señor, nuestra vida y nuestro servicio a ti. Gracias. Queremos pedir que tu Espíritu Santo de suficiente entendimiento, Señor, que abra nuestra mente, pero también nuestro corazón, para recibir el mensaje y el consejo de tu palabra, y para estar dispuestos, Señor, a tomar ese consejo y aplicarlo en nuestras vidas. Bendice también a aquellos que están en la transmisión, Señor. Bendice sus vidas y que tu palabra llegue a ellos, Padre. Vamos, Padre, para que pronto nuestros hermanos que aún faltan, Señor, puedan añadirse y puedan estar con nosotros, Padre bendito, en este lugar. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje, hermano, no sé cómo tenga en su Biblia el título. La mía dice lo que Dios exige. Amén. Amén. Sin embargo, yo le he titulado, hermanos, un llamamiento o un llamado al compromiso, porque eso es precisamente lo que vamos a notar en este pasaje, un compromiso entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios. Pero quiero explicar primeramente, hermanos, qué es un compromiso en realidad, porque cuando hablamos de compromiso, hermanos, sentimos a veces o podemos a veces experimentar a lo mejor miedo, que comprometernos a algo, ¿verdad? Nos sentimos obligados a cumplirlo, ¿verdad? Hablar de compromiso puede generarnos probablemente temor, pero también puede generarnos incertidumbre, nerviosismo, tal vez, cosas que hacen, hermanos, que muchas veces no estemos dispuestos nosotros a adquirir compromisos. Por ejemplo, ¿verdad? Hay jóvenes que tienen el deseo en su corazón de casarse, pero cuando ya encuentran con quién, ¿verdad? Y llega el momento, podrían sentir temor, ¿verdad? Aunque el amor vence, dice la Escritura, el temor. Finalmente usted termina casándose, ¿verdad? Con todo y miedo. Bueno, pero hay cosas así, hermanos, que nos asustan, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de cambiar de trabajo, tal vez. Muchos no pueden y permanecen en su trabajo, no les gusta, no les va bien, pero no pueden cambiar porque hay temor, hay miedo, hay incertidumbre. Son sentimientos y experiencias negativas, hermanos, que nos limitan
y nos anclan a permanecer en ese lugar, y no podemos crecer, no podemos desarrollarnos, no podemos avanzar, no podemos mejorar como personas, y no podemos, hermanos, hacer más, porque a veces el temor a un compromiso nos limita. Pero ¿qué es un compromiso, hermanos? Un compromiso, en realidad, es un pacto voluntario celebrado entre dos o más personas. Un compromiso, entonces, viene siendo eso, hermanos, un pacto que se celebra entre dos o más personas. En este caso, en el pasaje en el que estamos, hermanos, es entre nosotros los que servimos Dios con Dios. Los que servimos a Dios con Dios. El compromiso, hermanos, es entre Dios y nosotros. Particularizando un poquito, podríamos decir que es, hermanos, es un pacto, un compromiso entre tú y tu Dios. Entre Dios y tú. En este pasaje, hermanos, de Deuteronomio, Moisés está haciendo un llamado. Moisés está haciendo un llamamiento al pueblo de Israel. Precisamente, hermanos, a que se comprometan con Él, a que se comprometan con Dios. Y a su vez, hermanos, Dios estará comprometido con ellos. Porque eso es un pacto, ¿verdad? Donde dos personas o más se ponen de acuerdo para llevar a cabo algo. En este caso, un compromiso, o el llamado a un compromiso, es entre el pueblo y Dios, entre Dios y su pueblo. Y lo queremos aterrizar aquí entre nosotros, porque un pacto, hermanos, un compromiso debe ser entre nosotros, entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre los que estamos aquí y nuestro Dios. En este llamado, hermanos, que se hace al pueblo de Israel, es a que el pueblo se comprometa con Dios. Y una vez que el pueblo se compromete con Dios, hermanos, Dios está comprometido también con su pueblo. Es cuando usted va a buscar trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Reúnes el perfil, los requisitos necesarios para que tú seas parte de nuestra empresa, te hacen firmar un contrato, ¿verdad? En ese contrato tú te vas a sujetar al reglamento interno, a lo que viene, a los estatutos que vienen en ese contrato, donde dice que tienes que entrar a tal hora, retirarte a tal hora, ejercer o desarrollar tal trabajo, o rolar turnos, o en los días festivos, quién sabe, ahí te dicen muchas cosas, ¿verdad?, que tú tienes que hacer y que, a los cuales que te tienes que sujetar porque estás firmando un contrato. Pero a su vez, la empresa a ti te promete un sueldo. Te promete días de descanso, te promete vacaciones, prima vacacional, ¿verdad? Te promete seguridad, seguro médico y otras cosas. Ese es el compromiso. Es un contrato entre dos personas, más, o con una institución. Entonces, en este pasaje, hermanos, vemos precisamente esto. Es un llamado para todos nosotros. Es un llamado aquí en el pasaje al pueblo de Israel, pero que hoy lo queremos aplicar a nosotros, hermanos, especialmente a los que ya estamos comprometidos, especialmente a los que ya estamos sirviendo a Dios en algún área ministerial, hermanos, de la iglesia. Y vamos a ver en qué consiste este llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros, especialmente a los que les decía, ya estamos trabajando. Dice el versículo 2, lo primero que vemos, hermanos, en este llamado o llamamiento al compromiso es, hermanos, lo que Dios nos exige o lo que Dios nos pide. Lo primero que vemos en este contrato, en este llamamiento al compromiso, es lo que Dios nos pide, los requisitos necesarios por los cuales Él nos está diciendo: yo necesito que tú cumplas con esto, con aquello, con el otro. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Si ya estamos sirviendo, tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide, hermanos. Si estamos apenas en ese proceso en el cual queremos servir a Dios, debemos saber qué es lo que Dios nos pide, para no fallarle, para no quedar mal,
para que después, hermanos, cuando Dios no cumpla con nosotros, porque no lo hicimos bien, entonces no haya quejas, no haya demandas. ¿Me explico? Dice el versículo 12, por favor léanlo en voz alta todos unidos. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. aquí vamos a ver, hermanos, 5 cosas. 5 exigencias de parte de Dios, condiciones o requisitos de Dios, hermanos, hacia aquel que quiere servir o aquel que ya está sirviendo. Y lo primero que vemos, hermanos, dice el escritor, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esto es importante que nosotros lo sepamos, los que estamos comprometidos, hermanos, es decir, ya tenemos un contrato con Dios, ya estoy sirviendo con Dios. ¿Qué es lo que Él me pide? Aquellos que están a punto de comprometerse con Dios, en tomar algún área, hermanos, de ministerio, en comprometerse a trabajar, ¿qué está pidiendo Dios? ¿Cuáles son sus exigencias? Lo primero que vemos ahí, hermanos, es que cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tener temor a Dios. Dice el versículo ahí, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y la respuesta implícita en la pregunta es, sino que temas a Jehová tu Dios. Lo más importante, hermanos, de esta lista de requisitos son varios, pero lo más importante es lo que está a la cabeza de esta lista, el temor a Jehová tu Dios. Hermanos, esto es importante, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, temor, en realidad significa un respeto reverente hacia Dios. Ahora, yo creo que cuando vamos a una empresa y firmamos un contrato laboral, hermanos, no, ¿verdad? Jugamos, bromeamos con su patrón, o quién sí lo hace, hermanos. A lo mejor usted tiene la suficiente confianza, pero aún así, usted siente la autoridad de su jefe, ¿verdad? Y usted se cuadra ante su jefe. Por más confianza que le dé, ¿verdad? A menos que sea un sinvergüenza, que no dudo que los haya, usted respeta a su patrón. O debe de respetar toda tu alma. Guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Haréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes, temibles, que tus ojos han visto. Han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde queremos darte las gracias porque nos da la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder congregarnos en este lugar con libertad y con ello, Señor, abrir tu palabra para buscar el alimento que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por
tu bendita palabra, porque nos fortalece, nos hace crecer, Señor, nos hace conocerte aún más, y así podemos mejorar, Señor, nuestra vida y nuestro servicio a ti. Gracias. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos dé suficiente entendimiento, Señor, que abra nuestra mente, pero también nuestro corazón, para recibir el mensaje y el consejo de tu palabra, y para estar dispuestos, Señor, a tomar ese consejo y aplicarlo en nuestras vidas. Bendice también a aquellos que están en la transmisión, Señor. Bendice sus vidas y que tu palabra llegue a ellos, Padre. Vamos, Padre, para que pronto nuestros hermanos que aún faltan, Señor, puedan añadirse y puedan estar con nosotros, Padre bendito, en este lugar. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, hermano, no sé cómo tenga en su Biblia el título. La mía dice lo que Dios exige. Amén. Amén. Sin embargo, yo le he titulado, hermanos, un llamamiento o un llamado al compromiso. Porque eso es precisamente lo que vamos a notar en este pasaje. Un compromiso entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios. Pero quiero explicar primeramente, hermanos, qué es un compromiso en realidad. Porque cuando hablamos de compromiso, hermanos, sentimos a veces, o podemos a veces experimentar a lo mejor miedo, que comprometernos a algo, ¿verdad? Nos sentimos obligados a cumplirlo, ¿verdad? Hablar de compromiso puede generarnos probablemente temor, pero también puede generarnos incertidumbre, nerviosismo, tal vez, cosas que hacen, hermanos, que muchas veces no estemos dispuestos nosotros a adquirir compromisos. Por ejemplo, ¿verdad? Hay jóvenes que tienen el deseo en su corazón de casarse, pero cuando ya encuentran con quién, ¿verdad? Y llega el momento, podrían sentir temor, ¿verdad? Aunque el amor vence, dice la Escritura, el temor. Finalmente usted termina casándose, ¿verdad? Con todo y miedo. Bueno, pero hay cosas así, hermanos, que nos asustan, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de cambiar de trabajo, tal vez. Muchos no pueden y permanecen en su trabajo, no les gusta, no les va bien, pero no pueden cambiar porque hay temor, hay miedo, hay incertidumbre. Son sentimientos y experiencias negativas, hermanos, que nos limitan y nos anclan a permanecer en ese lugar, y no podemos crecer, no podemos desarrollarnos, no podemos avanzar, no podemos mejorar como personas, y no podemos, hermanos, hacer más, porque a veces el temor a un compromiso nos limita. Pero ¿qué es un compromiso, hermanos? Un compromiso en realidad es un pacto voluntario celebrado entre dos o más personas. Un compromiso, entonces, viene siendo eso, hermanos, un pacto que se celebra entre dos o más personas. En este caso, en el pasaje en el que estamos, hermanos, es entre nosotros los que servimos Dios con Dios. Los que servimos a Dios con Dios. El compromiso, hermanos, es entre Dios y nosotros. Particularizando un poquito, podríamos decir que es, hermanos, es un pacto, es un compromiso entre tú y tu Dios. Entre Dios y tú. En este pasaje, hermanos, de Deuteronomio, Moisés está haciendo un llamado. Moisés está haciendo un llamamiento al pueblo de Israel. Precisamente, hermanos, a que se comprometan con Él, a que se comprometan con Dios. Y a su vez, hermanos, Dios estará comprometido con ellos. Porque eso es un pacto, ¿verdad? Donde dos personas o más se ponen de acuerdo para llevar a cabo algo.
En este caso, un compromiso o el llamado a un compromiso es entre el pueblo y Dios, entre Dios y su pueblo. Y lo queremos aterrizar aquí entre nosotros, porque un pacto, hermanos, un compromiso debe ser entre nosotros, entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre los que estamos aquí y nuestro Dios. En este llamado, hermanos, que se hace al pueblo de Israel, es a que el pueblo se comprometa con Dios. Y una vez que el pueblo se compromete con Dios, hermanos, Dios está comprometido también con su pueblo. Es cuando usted va a buscar trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Reúnes el perfil, los requisitos necesarios para que tú seas parte de nuestra empresa, te hacen firmar un contrato, ¿verdad? En ese contrato tú te vas a sujetar al reglamento interno, a lo que viene, a los estatutos que vienen en ese contrato, donde dice que tienes que entrar a tal hora, retirarte a tal hora, ejercer o desarrollar tal trabajo, o rolar turnos, o en los días festivos, quién sabe, ahí te dicen muchas cosas, ¿verdad?, que tú tienes que hacer y que, a los cuales que te tienes que sujetar, porque estás firmando un contrato, pero a su vez, la empresa a ti te promete un sueldo. Te promete días de descanso, te promete vacaciones, prima vacacional, ¿verdad? Te promete seguridad, seguro médico y otras cosas. Ese es el compromiso. Es un contrato entre dos personas, más, o con una institución. Entonces, en este pasaje, hermanos, vemos precisamente esto. Es un llamado para todos nosotros. Es un llamado aquí en el pasaje al pueblo de Israel, pero que hoy lo queremos aplicar a nosotros, hermanos, especialmente a los que ya estamos comprometidos, especialmente a los que ya estamos sirviendo a Dios en algún área ministerial, hermanos, de la iglesia. Y vamos a ver en qué consiste este llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros, especialmente a los que les decía, ya estamos trabajando. Dice el versículo 2, lo primero que vemos, hermanos, en este llamado o llamamiento al compromiso es, hermanos, lo que Dios nos exige o lo que Dios nos pide. Lo primero que vemos en este contrato, en este llamamiento al compromiso, es lo que Dios nos pide, los requisitos necesarios por los cuales Él nos está diciendo: yo necesito que tú cumplas con esto, con aquello, con el otro. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Si ya estamos sirviendo, tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide, hermanos. Si estamos apenas en ese proceso en el cual queremos servir a Dios, debemos saber qué es lo que Dios nos pide, para no fallarle, para no quedar mal, para que después, hermanos, cuando Dios no cumpla con nosotros, porque no lo hicimos bien, entonces no haya quejas, no haya demandas. ¿Me explico? Dice el versículo 12, por favor léanlo en voz alta todos unidos. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vamos a ver, hermanos, 5 cosas. 5 exigencias de parte de Dios, condiciones o requisitos de Dios, hermanos, hacia aquel que quiere servir o aquel que ya está sirviendo. Y lo primero que vemos, hermanos, dice el escritor: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esto es importante que nosotros lo sepamos, los que estamos comprometidos, hermanos, es decir, ya tenemos un contrato con Dios, ya estoy sirviendo con Dios. ¿Qué es lo que Él me pide? Aquellos que están a punto de comprometerse con Dios, en tomar algún área, hermanos, de ministerio, en comprometerse a trabajar, ¿qué está pidiendo Dios? ¿Cuáles son sus exigencias? Lo primero que vemos ahí, hermanos, es que cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tener temor a Dios. Dice el versículo ahí: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y la respuesta implícita en la pregunta es:
sino que temas a Jehová, tu Dios. Lo más importante, hermanos, de esta lista de requisitos son varios, pero lo más importante es lo que está a la cabeza de esta lista: el temor a Jehová, tu Dios. Hermanos, esto es importante, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, temor, en realidad significa un respeto reverente hacia Dios. Ahora, yo creo que cuando vamos a una empresa y firmamos un contrato laboral, hermanos, no, ¿verdad? Jugamos, bromeamos con su patrón. ¿O quién sí lo hace, hermanos? A lo mejor usted tiene la suficiente confianza, pero aún así, usted siente la autoridad de su jefe, ¿verdad? Y usted se cuadra ante su jefe. Por más confianza que le dé, ¿verdad? A menos que sea un sinvergüenza, que no dudo que los haya, usted respeta a su patrón, o debe de respetar. Hermanos, Dios no es cualquier persona, Dios no es cualquier patrón. Él es, vamos a ver más adelante lo que Él es y por qué nos exige esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Lo primero, el primer requisito en este llamamiento al compromiso es que temamos a Jehová nuestro Dios. Allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, hermanos, que el temor de Jehová, hermanos, es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Cuando tú empiezas, hermanos, realmente a tener temor reverente a Dios, hermanos, ese respeto reverente, empiezas a ver a Dios como lo que Él es. Un Dios todopoderoso. Un Dios, hermanos, que hizo el cielo y la tierra de la nada. Un Dios que puede hacer, así como hizo de la nada, puede desaparecernos, hermanos, ante el cual deberíamos, hermanos, quedar, a lo mejor impactados, impresionados. Pero ¿saben qué? Le hemos perdido el respeto a Dios. Los creyentes le han perdido el respeto a Dios, no tienen temor de Dios. Vivimos una vida, hermanos, como nosotros queremos y de la forma que nosotros pensamos que es mejor. Porque no estamos dispuestos a someternos a Dios, hermanos, y hacer su voluntad. Cuando el primer requisito es, hermanos, tener temor de Dios, porque el temor de Dios, hermanos, me va a llevar a la segunda exigencia. Dice ahí, que andes en todos sus caminos. Y esto sencillamente significa, hermanos, serle fiel. Andar en sus caminos, no solamente dice en sus caminos, dice en todos. Es decir, no solamente hacer aquello que a mí me agrada, en aquello que a mí se me acomoda, en aquello que a mí no me genera, ¿verdad?, ninguna molestia y puedo hacerlo. No, porque cuando hay temor a Dios, hermanos, entonces va a ser para mí tan sencillo serle fiel, aunque aquello en lo cual Dios me pide que haga, a mí no me agrade. O yo no lo quiero hacer, hermanos. Sus caminos no solamente son aquellos que a nosotros nos gustan, sino también aquellos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque Él nos dice, no solamente temor, sino también que andes en todos sus caminos. Es decir, fidelidad en todo momento a Dios. Y esto de la fidelidad, hermanos, no es tan sencillo. Porque sí le somos fieles. Le somos fieles en aquello, vuelvo a repetir, en aquello que nos agrada. Pero ¿qué tal en aquello que nos exige y nos demanda un poquito más de esfuerzo? ¿Qué tal en aquello, hermanos, en que nos exige un poquito más de trabajo? ¿Qué tal en aquello en lo que nos exige un poco más de sacrificio, hermanos? Porque la obra de Dios es así. Cuando en ese momento yo podría estar disfrutando, ¿verdad?, allá en mi casa con el aire, con el ventilador, con la televisión, con no sé, ¿verdad? Y tengo que estar. Y eso es cada día de servicio. Yo no
me puedo sentar el domingo, ni en la mañana, ni en la tarde, ni el jueves. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Cuando no hay temor, hacemos lo que queremos. El profeta Samuel, hermanos, nos dice que el pueblo no tenía visión de Dios. Dios no se manifestaba a su pueblo. Dios no se revelaba a su pueblo. En los tiempos del profeta, hermanos, no había visión. El pueblo hacía lo que quería. Cuando nosotros perdemos la visión de quién es Dios, lo que Dios es, hermanos, no nos importa ofender el nombre de Dios. No nos importa, hermanos, pisotear el nombre de Dios. No nos importa que otros hermanos ofendan, blasfemen el nombre de Dios. Porque no estamos entendiendo, ¿verdad?, lo que Dios es. Así que tenemos que tener, hermanos, temor. Es el principal requisito en este llamamiento al compromiso. Quiero servirle a Dios. Bueno, tengo que empezar por sentir y tener un respeto, hermanos, reverente hacia mi Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque eso me va a llevar a lo segundo, que es la fidelidad. ¿Podré yo serle fiel a lo que Dios me diga? Si Dios me dice hay que evangelizar, yo voy a evangelizar. Si Dios me dice hay que dar para la obra misionera, yo voy a dar para la obra misionera. Si Dios me dice hay que hacer escuelita de verano, ¿verdad? Cuando puedo estar de vacaciones en Vallarta, yo voy a estar en las escuelitas de verano y no allá en Vallarta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora yo he entendido quién es Dios. Sí. Cuando no es así, hermanos, no me interesa. Es más fuerte, es más poderosa mi razón que los mandamientos de Dios. El tercero, hermanos, dice ahí, aparte del temor, la fidelidad, es ahí está el texto, hermanos, ¿qué dice? El amor, que lo ames. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Número 1, número 2, que andes en todos sus caminos. Y el tercero dice, y que lo ames. El amor, hermanos, aquí nos menciona dos cosas importantes. Dice ahí, el amor a Dios, hermano, debe ser con todo tu corazón, número 1, y número 2, debe ser con toda tu alma. Hermanos, amar a Dios no es tan sencillo porque no lo vemos. Lo podemos experimentar como el aire cuando nos dan el rostro. Sentimos el aire, ¿verdad? Pero no lo vemos, hermanos. Dios es así. Dios se manifiesta. Dios obra en nosotros. No lo vemos, hermanos, literalmente. Porque Dios es espíritu. Pero Él está con nosotros. Está en nosotros, hermanos. Y va siempre con nosotros. Amén. Pero a esa falta, hermanos, de visión de acerca de Dios hace que podemos decir que lo amamos. Podemos decir yo amo a Dios, yo amo a mi Señor Jesucristo. Pero sabes que cuando viene la prueba se manifiesta ahí lo verdadero que hay en nuestro corazón. No sé por qué, hermanos, pero muchos creyentes que afirman amar a Dios terminan dándole la espalda a Dios por causa del pecado, por causa, hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Muchos abandonan a Dios porque se van tras lo que el mundo ofrece. Pablo decía, Demas me ha desamparado, se fue a Tesalónica amando a este mundo. Hermanos, cuando hay amor a Dios, hermanos, tiene que ser un amor, hermanos, que salga de nuestro corazón, con todo nuestro corazón. La palabra corazón, hermanos, está relacionada con nuestra mente, no con nuestro órgano que palpita ahí continuamente y hace que nuestra sangre circule por todo nuestro cuerpo. No, el corazón, hermanos, se refiere más bien a nuestra mente, a nuestros pensamientos, es decir, a nosotros mismos. Y el alma, hermanos, dice ahí con toda tu alma. El alma, hermanos, es la persona que habita en este cuerpo. Es decir, está hablando, hermanos, de que el amor hacia Dios debe ser con todo nuestro ser. Incluye nuestras fuerzas, incluye nuestros pensamientos, incluye, hermanos, nuestro corazón. Yo no sé si usted ha experimentado ese amor hacia Dios, pero creo que lo podemos experimentar, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestros hijos.
con nuestro cónyuge. Sentimos un amor verdadero. El amor que te lleva al sacrificio. El amor que te hace que te desprendas, por ejemplo, del bocado de pan para que tus hijos coman cuando no hay. El amor cuando tus hijos están enfermos, ¿verdad? Y en agonía, literalmente a punto de morir, y tú le dices a Dios, Dios, toma mi vida y deja vivo a mi hijo o a mi hija. Ese es el amor sacrificial, hermanos. Ese es el verdadero amor, donde estamos dispuestos nosotros a darnos completamente. Pues Dios nos pide esa clase de amor. No ese amor superficial que sale de nuestros labios para afuera, hermanos, donde decimos amar a Dios, pero con nuestras acciones y con nuestros hechos negamos toda palabra, hermanos. No, el amor a Dios, hermanos, debe ser con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no solamente el amor, hermanos. Mire, otro de los requisitos que Dios nos pide, parte del temor, de serle fiel y de amarlo, es servirle. Es servirle. Y esto ya es más fácil. Si tenemos primero el temor, si lo amamos a Él, le vamos a ser fieles. Y hermanos, y le vamos a servir. Aquí ya implica un poquito más de trabajo, porque el servicio, hermanos, ya no es fácil. Todos nosotros tenemos compromisos. Hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, hay que estudiar, hay que cumplir con obligaciones, hermanos, en nuestro hogar, en el lugar donde vivimos, en la sociedad, ¿verdad? Con nuestro lugar aquí tenemos que cumplir. Somos personas que pertenecemos a una sociedad que hay, hermanos, requisitos necesarios para ello. Así se formaron las ciudades. Las ciudades exigen que nosotros cumplamos con esos requisitos. Tú no vas a construir una casa y le pones luz y le pones el agua y listo, ¿verdad? Y no pagas nada. No, hay que pagar esos servicios. Porque ese es un requisito para vivir en la ciudad. Si no quieres pagar esos, entonces en la montaña no tienes que hacerlo, ¿verdad? Ya vas y agarras agua del riachuelo, del río, del nacimiento, te alumbras con leña, ¿verdad? Con fuego, no pagas nada. Pero vivir en una sociedad, en una ciudad, implica responsabilidades. Hermanos, entonces, hacer un compromiso con Dios, aceptar un compromiso con Dios, aceptar el llamado al compromiso, es necesario, hermanos, cumplir con esos requisitos. Tener temor de Dios, serle fiel, amarle, y tercero, cuarto, servirle. Servirle, hermanos. Servir a Dios no es tan sencillo, le decía. Nos cuesta porque tenemos obligaciones y responsabilidades. Y aparte de eso, tenemos que hacer un espacio. Tenemos que hacer, hermanos, un espacio para poder incluir nuestro servicio a Dios. Y eso, hermano, nuestro servicio a Dios a veces es tan exigente que va ocupando más espacio y va desplazando aquellos otros compromisos. Ahora, esto, hermanos, es a lo que Dios quiere llegar. Que tú y yo, hermanos, estemos tan comprometidos con Él, que estemos dispuestos a servirle, no importando ya para nosotros este mundo. Por eso la palabra de Dios nos enseña continuamente, hermanos, que no podemos enamorarnos del mundo. El mundo nos exige y nos demanda y te quita el tiempo que le debes a Dios. Amén. Pero si estamos dispuestos a aceptar el llamado al compromiso, hermanos, estaremos dispuestos a amarle de la misma manera como dice, hermanos, servirle, de la misma manera como nos dice que debemos amarle. Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque ahí se incluyen las dos cosas. Nuestro servicio a Él, hermanos, y nuestro amor hacia Dios debe ser con todo nuestro ser. Entonces, cuando yo sirvo a Dios, yo no puedo servir a medias. Yo no puedo servir al ahí se va. Yo no puedo hacer, hermanos, como que sirvo y no sirvo para nada. No, yo tengo que dar lo mejor de mí. Ayer hicieron el aseo los muchachos, ¿verdad? Bueno, algunos de los muchachos, porque muchos no vinieron.
pequeño grupo de jóvenes que se esforzó para hacer el aseo. Pero si usted se pone cuidado, y atrás hay mucho jabón tirado. En el baño hay jabón tirado. No digo, no estoy reclamando, pero bueno, ya que lo escuchen y que pongan atención, ¿verdad? Sirve para eso. Y para todo lo demás. Porque ya es la segunda ocasión que encuentro el baño lleno de jabón. La vez pasada alguien le aventó jabón por todos lados ahí. Yo creo que le echaron agua al traste y luego lo aventaron y luego ya no le lavaron, le dejaron así todo el jabón pegado y duró como 3 semanas. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque dice ahí, hermanos, en el pasaje, que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda. Entonces, si yo voy a servir a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón y con toda mi alma, yo no puedo hacer cositas así, hermanos, para Dios. ¿Me explico? O sea, cosas a medias, cosas mal hechas. Yo voy a intentar, aunque no me salga, lo mejor posible. Amén, amén. Yo voy a hacerlo, hermanos, aunque no pueda, voy a hacer el esfuerzo por hacerlo lo mejor posible. Si no es mi don la enseñanza, pero tengo un ministerio de enseñanza, voy a estudiar, aunque no lo aprenda de memoria, lo voy a estudiar y lo voy a estudiar, de manera que cuando yo me pare aquí al frente, hermanos, habiendo estudiado y habiendo orado, el Espíritu Santo traerá a mi mente y a mi corazón esas palabras que ya le dediqué tiempo, hermanos, y no habrá necesidad, hermanos, de estar con mi manual a ver qué dice. Espérenme tantito, déjenme ver. Ahora sí les digo. No, hermanos, porque entonces no hay amor verdadero. Entonces no estás sirviendo con todo tu corazón y con toda tu alma, porque donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Me explico, hermanos? Entonces, no solamente, hermanos, es temer a Dios, serle fiel, amarlo y servirlo con todo nuestro ser, sino que también, hermanos, es lealtad. Dice al final del versículo 13, dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El quinto requisito, hermanos, en este compromiso, en este llamamiento al compromiso que Dios nos hace es, dice el versículo 13, que guarde sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Que en ese momento el pueblo estaba recibiendo, hermanos, directamente de Dios. Es necesario, entonces, esto enseña o me indica, hermanos, que necesitamos mantenernos leales a Dios. Guardar los mandamientos, guardar los estatutos, significa, hermanos, no solamente la fidelidad que yo le debo a Dios, la lealtad que va más allá todavía de la fidelidad a Dios, hermanos. Cuando no hay ese compromiso, hermanos, cuando no hemos entendido esto, con razón se me hace tan sencillo, sencillamente ausentarme. Yo sé que tengo un compromiso, pero hay muchos hermanos que trabajan los hermanos. ¿Pero por qué lo van a hacer ellos si es tu compromiso? ¿Por qué alguien más si tú estás ahí tienes esa obligación y responsabilidad? Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está, hermanos, el temor a Dios? ¿Acaso hay temor a Dios? Ahí nos damos cuenta que no. Porque es tan sencillo darnos media vuelta e irnos. Es tan sencillo, hermanos, sencillamente no ir. Es tan sencillo no cumplir, hermanos. ¿Por qué? Porque no existe un compromiso. Pero Dios nos dice, tienes que ser fiel. Y tienes que ser leal. Esto es lo que Dios pide de aquellos que están dispuestos a aceptar el llamamiento al compromiso, o hermanos, aquellos que ya aceptamos, que ya estamos trabajando, que ya eres maestro o maestra, que ya estás en algún ministerio involucrado, que estás apoyando. Ya esto es requisito importante y esto es necesario que lo evidencies en tu vida. De otra manera, hermanos, perdemos las bendiciones de Dios. Te voy a decir por qué. Porque mire, ahora
no solamente, y esto es lo bonito con Dios, hermanos. Dios no solamente demanda, Dios dice, si tú cumples, entonces yo estoy comprometido contigo. Y este es un contrato en el cual, si nosotros cumplimos con los requisitos, Dios va a prometer y a cumplir con algo más. Dice al final del versículo 13. Veanlo, hermanos, para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que Dios te promete si tú cumples con esas 5 cosas? ¿Qué es lo que Dios te promete? Prosperidad. Ahora quiero mencionarles y decirles esto y aclararles, hermanos, que la prosperidad no significa lo que viene inmediatamente a nuestra mente cuando oímos esa palabra. Me va a ir bien, va a haber dinero, podré comprarme ese carro que tanto he soñado, podré agrandar mi casa, podré prosperar, ¿verdad? Y tener lo que yo quiera. No, Dios no promete eso. Cuando vamos a la palabra de Dios, les decía precisamente también, no recuerdo si el domingo pasado, Dios no está peleado con las riquezas, claro que no, Dios va a bendecir. Dios va también, hermanos, la riqueza es una parte de la bendición de Dios. Cuando yo estudio la palabra, hermanos, la raíz, el significado de la palabra raíz, hermanos, en el hebreo, esta palabra sencillamente, hermanos, significa el bien. Es decir, las cosas buenas, lo bueno, pero en forma general. Esto puede ser, hermanos, quizás salud. Quizá nunca te llegues a enfermar y esa va a ser la bendición de Dios. Esa va a ser la prosperidad que Dios te va a dar. Quizá tu familia, ¿verdad? Tu familia va a estar unida, va a haber armonía, va a haber ahí, hermano. Eso es prosperidad. Tal vez mantener un buen trabajo. Amén, amén. Tan difícil es hallar una buena empresa y desenvolverse y desarrollarse y crecer, hermanos, en esa empresa. Porque nos faltan la competencia, los envidiosos, ¿verdad? Aquellos que te quieren quitar, aquellos que te quieren ganar, aquellos que a costa de lo que sea, y ellos sí pueden, porque tú y yo no podemos hacer trampa, pero los que no tienen temor a Dios hacen cualquier cosa. Te desacreditan y hacen que te corran, ¿verdad? Pero tú y yo no podemos hacer eso. Pero si tú cumples con estos requisitos, Dios te dice, vas a prosperar. Y en ese lugar, contra todo pronóstico, vas a prosperar. Y vas a salir adelante y te va a ir bien. Y tu familia va a estar bien y tú vas a tener tranquilidad. Y va a haber paz y va a haber armonía. Y no va a haber gritos y peleas y tus hijos de la droga. Y tu familia allá desbaratándose y tu matrimonio terminándose. Porque Dios promete prosperidad. Dios promete prosperidad. Pero está condicionada la prosperidad a los primeros 5 requisitos. Ahora pregúntate, ¿cómo estoy desarrollando mi ministerio? Pregúntate y analiza estas 5 cosas: el temor, la fidelidad, el servicio, hermanos, la lealtad. ¿Cómo están esas cosas en tu vida? Requisitos necesarios en este compromiso con Dios. Si no es así, hermanos, lo siento. Por razón las cosas salen mal. Por razón no podemos salir adelante y no podemos prosperar en ningún área de nuestras vidas. Ratito vamos para adelante y caemos más abajo. Eso es lo que Dios promete y nosotros estamos dispuestos, hermanos, a comprometernos con Él. Pero no terminamos ahí el mensaje. ¿Por qué Dios puede prometernos, hermanos, esto? Porque la Biblia también nos dice, y aquí el siguiente pasaje nos enseña lo que Dios... Por favor, lean el versículo 14. Aquí de Jehová Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Porque Él puede pedirte o exigirte estos requisitos. Miren, no es tan sencillo. Si vamos a servir, hermano, necesitamos ser bien conscientes de estas cosas. Si estamos sirviendo, necesitamos analizar bien estas cosas y comenzar a cambiar nuestra forma de servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, tiene ese derecho de exigirnos y de pedirnos esto. Por supuesto, Él tiene algo que darnos a cambio, porque es un contrato. ¿Por qué? Porque Él te pide y porque Él puede ofrecerte también la prosperidad.
sencillamente, porque dice el texto, he aquí, de Jehová tu Dios son cielos, Los cielos y los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella. Dios es dueño de todo, hermanos. amén. Sencillamente por eso. Porque Él es dueño de todas las cosas. Lo aprendimos en el principio de la mayordomía. Dios es dueño de todas las cosas porque Él las ha creado. En el Salmo 24:1 lo aprendimos, no sé si de memoria, pero lo estudiamos, ¿verdad? Él es dueño de la tierra, del mundo y los que en Él habitan. Es dueño incluso de nuestra propia vida, hermanos. Amén. Mire, ¿qué dice 1 Corintios 10:26? 1 Corintios capítulo 10:26. ¿Lo tienen? Veamos, dice 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra Y su y su plenitud. La palabra plenitud indica todo, hermano. Lo que hay ahí. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo, hermanos, completamente es de Dios. Y cuando vamos ahí a la carta de Pablo a los Corintios y entendemos que nosotros hemos recibido a Cristo y somos una nueva criatura, hermanos, Pablo nos dice que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y con ese sello nos ha acreditado como su propiedad. Incluso nuestro cuerpo ya no nos pertenece, es de Dios. Por lo tanto, no me cansaré de decirle, cuida tu cuerpo, cuídate. Me da tristeza ver a algunos con enfermedades sin cuidarse, hermanos. De verdad. Y yo lo veo en todos, incluso los pastores, ¿verdad? Ahora lo vi en el compañerismo, pastores que tienen diabetes, que tienen hipertensión, tomando su coca, tomando su café, comiendo sus galletas, en fin, hermanos, todo aquello que les hace daño. Algunos ya no ven por lo mismo, ¿verdad? Algunos ya no pueden caminar, algunos no pudieron ir por enfermedad, pero no se cuidan. De Dios, hermanos, es todo, todo absolutamente. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó, ¿quién? Dios. Dios en el principio creó, hermanos, todas las cosas. Amén. Todo entonces le pertenece. Por eso Él te puede decir, si me vas a servir, si vas a aceptar este llamamiento y comprometerte, tienes que cumplir con estos 5 requisitos. Y si tú los cumples, yo te puedo prometer prosperidad. Porque de Dios es todas las cosas. Él es dueño. Pero además, no es la única razón. No es la única razón. Dice aquí, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Esto nos enseña también, hermanos. En el versículo, lean por favor el versículo 15. Solamente tus padres agradó y escogió su descendencia después de ellos. A nosotros de entre todos los pueblos como en este día. Sabe que Dios no solamente es dueño de todo. Dios tiene otro atributo importante. Y eso es su soberanía. Dios, dueño por creación, dueño por creador de todas las cosas, Él también es soberano. Dios es soberano, hermanos. ¿Qué significa esto? Significa que Él puede hacer y deshacer. En este pasaje, y sin consultar a nadie, y sin preguntarle a nadie, dice el versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Había otros pueblos, claro que sí. De Adán, hermanos, salieron muchos pueblos y la tierra se empezó a cubrir y a llenar de otras personas y otros pueblos que surgieron, tribus e imperios, hermanos. Pero Dios dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y luego dice, y escogió su descendencia, es decir, a ti te escogió. Dios ya sabía que tú ibas a existir y te escogió a ti después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Hermanos, Dios es soberano. Allá en Efesios capítulo 1, versículo 3, vaya ahí por favor, hermanos. Efesios 1, versículo 3.
Dice el 1, el 3 y el 4, perdón, si lo tienen, hermanos. Ayúdenme a leerlo, por favor. 3 y 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, ¿cuántas miles de personas existen en el mundo? Y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué ellos? ¿Lo merecíamos, hermanos? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo quiso. Amén. Por su propia y sola voluntad. Vaya a Romanos, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9. Capítulo 9. Y aún así, hermanos, nosotros nos quejamos. La soberanía de Dios hizo que nosotros, hermanos, ahora podamos gozar de su salvación, de su gracia bendita, hermanos. Romanos capítulo 9, si ya lo tiene, versículo 13, léalo también. Dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Párese un momento ahí. Ahí tenemos, hermanos, a Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Él tuvo dos hijos. Eran gemelos, nacieron, eran mellizos, dice la Escritura. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en esa cultura, en esos tiempos, el mayor tenía derecho a más, siempre. El mayor era el privilegiado porque recibía una doble porción de la herencia. Lo demás, lo que sobrara, era para los que nacieran después. Así que el mayor tenía ese privilegio. Cuando Esaú tuvo, cuando Isaac, tuvo sus hijos y nació Jacob, ¿quién nació primero? ¿Pero quién bendijo a Dios? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Nosotros nos preguntamos tantas cosas y cuestionamos tantas cosas, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque ese es lo clásico, el razonamiento inmediato. Dios es injusto, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que el huracán, ¿verdad?, azotara con una magnitud de 5, ¿verdad?, a Acapulco, Guerrero? ¿Sabe cómo es Acapulco? Podrido del pecado. Amén. Y cómo ese huracán venía, ¿verdad?, en una categoría, creo que 2 al principio. Y nomás de repente cambió, hermanos, y destruyó la ciudad. Y uno puede decir, ¿había niños? Sí, había niños. ¿Ancianos? Sí, había ancianos. Había de todo, por supuesto que sí. ¿Pero qué? ¿Qué diremos? Dice Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta, en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Si Dios decide, hermanos, enviarnos al infierno, aunque le fuimos fieles, Él es soberano y lo puede hacer. Amén. ¿Me explico, hermanos? Amén. Así que no depende, dice el 16, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios nos usa, hermanos, como Él quiere, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, dice, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahora vea lo que dice el versículo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que cuestiones y le digas a Dios: ¿por qué, Señor, haces esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no así? A veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿verdad? Y le decimos, es más, yo he escuchado y me da risa de esto, hermanos, no se ofendan, pero sí, les digo la verdad, de que algunos le dan instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Es que el Señor hace esto, algo así, en su corazón. Y hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? Dice ahí, hermanos: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿para qué me has hecho así?
El alfarero tomó el barro y comenzó una forma de hacer el vaso, ¿verdad? Pero al final dijo, no me gusta, lo voy a hacer de esta manera. Y entonces forma el vaso como él quiere. ¿Acaso el barro le dice al alfarero, hey, yo no quería hacer vaso, quería hacer una bandeja, ¿verdad? Yo no quería hacer vaso, quería hacer una jarra, ¿por qué me hiciste vaso? A ver, vuélveme a hacer. No se puede. Tú y yo somos barro en las manos del alfarero, que es Dios. Amén. Le reclamamos a Dios, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué me hiciste hombre? Yo quiero ser mujer. Eso está haciendo el hombre, hermanos. Dice, ¿por qué me has dicho así? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, soberanía. Dios es soberano. Dios, hermanos, no solamente es el dueño de todo. Él es soberano, tiene esa autoridad y nosotros no deberíamos cuestionar, hermanos, las cosas que no entendemos. Dice la Escritura, las reveladas son para nosotros, pero las secretas son de Dios. Así que un día Dios nos hará entender eso, pero ahora que no lo entendemos, no te preocupes. Tú séle fiel a Dios. Amén. Tú sírvele a Dios, nada más. Pero porque Él es soberano y dueño de todo, Él te puede prometer prosperidad. Sí, tú cumples con lo primero que nos ha dicho. Seguimos adelante, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que debes hacer para responder a su llamado. ¿Qué debemos hacer para responder a su llamado? Regrese ahí al pasaje que tenemos, Deuteronomio. Dice la Escritura, hermanos, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace diferencia, no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Hermanos, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Lo primero, la reacción primera que deberíamos hacer, hermanos, inmediatamente que escuchamos esto es consagrarnos de inmediato a nuestro Dios. Inmediatamente tomar la decisión de consagrarnos a Dios. Y esto habla de santidad, hermanos. Cuando en el versículo dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, está tomando, hermanos, esa ilustración de la circuncisión que Abraham introdujo, hermanos. Cuando se circuncidaba a un varón, hermanos, se le introducía al pueblo, se le consideraba ya como parte del pueblo de Israel, por la simple circuncisión. ¿Qué significaba esto? Cuando un extranjero venía y quería ser parte del pueblo y participar de los ritos del judaísmo, lo que hacía era la circuncisión, pasaba por la circuncisión. Entonces, eso indicaba que él renunciaba a su, ¿cómo se dice? Pues a su pueblo, renunciaba a sus costumbres, renunciaba a todo lo que él era, y se añadía al pueblo nuevo. Entonces, cuando en este pasaje dice, circuncidad pues el prepucio, pero de vuestro corazón, está diciendo entonces, hermanos, debes consagrarte. Lo primero que tienes que hacer es buscar la santidad. Apartarte del pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente el apóstol Pedro nos dice, capítulo 1, versículo 14, hermanos, al versículo 16, que Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, 3 veces santo. Vayamos ahí rápidamente, hermanos, porque aunque el tiempo se nos va, es importante que veamos esto. Porque si se nos dice y no lo entendemos, a lo mejor si lo leemos, hermanos, la fe viene por el oír de la palabra, ¿verdad? Pero si lo leemos, quizás hace más efecto en nuestras vidas. Versículo 14, 1 de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Vean lo que está diciendo. Ahora ya eres un hijo obediente. El sencillo hecho de que aceptaste a Cristo y eres parte del pueblo de Dios, Dios te considera como un obediente, aunque seas el más rebelde. Pero dice, no te conformes. Es decir, no sigas igual que antes, porque antes, dice ahí, tenías deseos, y no deseos buenos, deseos pecaminosos, deseos influidos por la maldad de nuestra naturaleza caída, hermanos. Pero no te conformes ya. ¿Por qué?
Porque ahora has obedecido a la fe, has obedecido a la palabra de Dios, eres un hijo de Dios. Por tanto, dice el versículo siguiente, sino como aquel. El versículo 15 es lo contrario, dice, sino como aquel que te llamó es santo. ¿Qué debes ser tú? Santo en toda tu manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Sencillamente, hermanos, de forma inmediata en este compromiso, hermanos, deberíamos buscar voluntariamente consagrar nuestras vidas. En Levítico 19, hermanos, versículo 2, la escritura nos dice que el Señor mismo dice, yo soy santo. En Isaías capítulo 6, lo leímos en la mañana en la escuela dominical, donde los serafines alaban a Dios, hermanos, le llaman 3 veces santo, 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 santo. En Apocalipsis, hermanos, también, Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8, se le llama santo, santo, santo. 3 veces se menciona la misma palabra. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Una santidad que tú y yo jamás podremos entender hasta que estemos en su presencia. Así que lo primero que debo hacer yo, este compromiso, buscar la santificación, hermanos. Es buscar la santidad que ya inició cuando recibimos a Cristo. Y en segundo lugar también, ¿qué debo de hacer? Dice ahí el versículo 16, al final, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué es la cerviz, hermanos? Es nuestro cuello. Pero no habla de eso, ¿verdad? Algunos de tanto ejercicio, ¿verdad?, ya tienen el cuello endurecido. Pero no habla de eso literal. Habla, hermanos, de nuestro orgullo, de nosotros. Cuando somos orgullosos, somos altivos o somos soberbios, hermanos, no importa lo que me digan. A lo mejor algunos están pensando, que digan lo que diga el pastor, ¿verdad? A mí no pasa. Soberbia, hermanos, a mí no me pueden decir nada. Me digan, a mí no me importa, ¿verdad? Cuando eso está en nuestro carácter, hermanos, ¿sabe qué nos falta? Entonces, ¿qué debo de hacer? Número 1, consagrarme de inmediato buscando la santidad. Número 2, hermanos, ser humilde. Ser humilde. La humildad me hace recibir, hermano, la reprensión, y yo la acepto, tengan o no tengan la razón, yo acepto la reprensión. La humildad me hace corregir lo deficiente, aquello que no he hecho bien, yo procuro ahora. ¿Por qué? Porque hay humildad en mí. La humildad me hace cambiar, me hace aceptar, me hace escuchar, me hace ser paciente. La humildad es importante en la vida del creyente, hermanos. El apóstol Pedro dice, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos de humildad. El consejo no solamente para los jóvenes, sino para todos, aún aquellos ancianos, dice, revestidos de humildad. Y nos dice la razón, porque Dios resiste a los soberbios, porque lo contrario de humildad es la soberbia. A mí nadie me dice nada. Esa es la soberbia, hermanos. Cerramos el oído, parece que prestamos atención, pero en realidad estamos ignorando a la persona. Soberbia. ¿Pero qué hace Dios con los soberbios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago, hermanos, ahí atrásito, capítulo 4, dice la escritura en el versículo 6, Santiago 4, 6, dice también, hermanos, pero Él da mayor gracia, no solamente gracia, sino una gracia mayor. Por eso dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? Sencillamente consagrarnos a Dios, buscando su santidad. Y segundo, buscar la humildad en nuestras vidas. Buscar la humildad. Ahora que estuve en el compañerismo, yo pude ver hermanos muy sencillos, sirviendo en la iglesia. La tarde había hermanas, yo veía hermanas, fíjense bien, y llegaban en unos carros que jamás voy a tener yo, ¿verdad? Y luego las veía en el estacionamiento, organizando el tráfico en los carros. Y estaban las hermanas. Tocó
Un hermano nos llevó en la noche, el primer día, nos llevó a donde íbamos a dormir. Sencillo, el hermano traía un auto muy lujoso y andaba ahí, vuelta y vuelta, y el encargado de ir lo mandaba y todo, y yo veía ahí. Hermano, sí, sencillo, ya platicando con él. Era un abogado y haciendo trabajo de obrero. Y así vi jovencitos también, jovencitos de 18, 19 años, hermanos. Desde tempranito ya yendo por gente en los carros. Y en la noche también. Especialmente aquel que me recogió en la central. Yo lo vi casi toda la semana. Diario, hermanos, vuelta y vuelta y vuelta. Eso es humildad. Hermanos, Dios nos pide humildad. Pero ¿sabes qué? Esa debería ser nuestra reacción natural al escuchar el llamado a este compromiso, hermanos. Y quiero terminar ya rápidamente con el último punto, versículo 17. Estamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios, el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Hermanos, Dios sencillamente nos pide y nos manda todo esto porque Él es el único Dios. Puede haber muchos dioses. Dios está por encima de cualquiera. No hay Dios. Dice ya en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y ese es el nuestro. A ese es al que tú estás sirviendo. A ese es al que tú te vas a comprometer si es que así lo quieres. Pero no solamente es único, es todopoderoso, hermanos. Amén. Dice la Escritura: grande, temible, hermanos, y poderoso. Ese es el Dios que nos está llamando a este compromiso. Además, no hace diferencia. Dice la Escritura ahí, hermanos, no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre uno y otro, hermanos. Mire, una vez le prediqué, le decía: ¿por qué algunos creyentes prosperan y por qué otros no prosperan para nada? No sé si acuerda ese mensaje. Y déjeme decirle, lo he predicado 2 veces aquí y algunos ni se acuerdan, ¿verdad? ¿Por qué algunos creyentes prosperan y por qué otros no? Las bendiciones de Dios, hermanos, son las mismas para todos, sin excepción. Solamente que algunos no las obtienen porque no están dispuestos a pagar el precio por ello. Y algunos que sí las arrebatan y los obtienen. Pero bueno, Dios, hermanos, es justo y Él no hace diferencia. Él paga a uno según lo merezca y quien sea, no importa. Por ejemplo, hermanos, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Dice la Escritura: el hombre más manso, más paciente, más condescendiente sobre la tierra, hermanos, por medio del cual Dios hizo los 10 milagros, hermanos, allá en Egipto, las 10 plagas que trajo sobre el pueblo. El mar fue abierto por medio de Moisés. La roca dio agua por medio de Moisés. El pueblo llegó, hermanos, hasta donde llegó porque Moisés estuvo dispuesto. Dios hablaba con él cara a cara. La gloria de Dios se manifestaba y se reflejaba en la cara, en el rostro, hermanos, de Moisés. Pero ¿sabe que no entró en la tierra prometida? ¿Por qué no entró en la tierra prometida? Dios le dijo: ve, habla a la peña. Y Moisés obedeció, fue, pero no habló a la peña. Estaba enardecido, estaba en ese momento, en un momento en que el pueblo lo hizo desesperar, ¿verdad? Y en vez de hablarle, azotó la peña con la vara. Ese fue el único error que él cometió. Y lo pagó caro. No entró a la tierra prometida. Nada más un pequeño error, hermano. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos peores y algunos, hermanos, que Dios va a bendecirnos? Si no podemos cumplir con estos 5 requisitos, hermanos, olvídate, Dios es justo. Y parece que no pasa nada, pero en su momento vendrá. Tu pecado te va a alcanzar, creas o no, porque Dios es justo y no hace diferencias, no importa quién sea. Si es el pastor de la iglesia o es el que solamente viene y se congrega y se va a su casa y ya no pasa nada. No, Dios es completamente justo. Amén. Ya termino con esto. Dice al final del versículo 17: no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué significa esto? Es decir, Dios no es sobornable. Cohecho, hermanos, es dar un soborno. Cuando usted da una mordida, ¿verdad? Y al oficial de tránsito, o va para que le dejen pasar,
ayúdame, mira cómo nos arreglamos, ponemos la del Puebla, ¿no? No, hermanos, usted nunca jamás podrá sobornar a Cristo. Nunca jamás podrá sobornar a Dios. Dios no toma cohecho. Dios no es sobornable. Los creyentes, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos pensando, ¿verdad?, que hacemos y decimos, con esto que yo haga, ya tengo contento a Dios. Dios me va a bendecir. Creemos, hermanos, y nos engañamos solitos. Porque Dios no puede ser engañado, hermanos. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos en el Antiguo Testamento, Primero Reyes capítulo 22, versículo 23. Usted puede leer ahí, hermanos, cómo Acab intentó engañar a la muerte, intentó engañar a Dios. Dios había determinado que él iba a morir. Pero Acab se alía con otro rey y le dice, vamos a la batalla. Y yo me voy a disfrazar, y él se disfraza porque creía y no creía. Profecía, Dios había determinado que iba a morir. Pero él dijo, bueno, si me disfrazo no pasa nada, vámonos. Desobedeció y se fue a la guerra. Hizo alianza con ese otro rey. Y estando en la guerra, hermanos, otro rey le perdonaron la vida y a él lo mataron. Y lo mataron, ¿sabe cómo? Uno de los arqueros lanzó una flecha a la aventura, al aire. Dijo, a ver a dónde cae. Y entró, y él iba bien protegido. Y dice que esa flecha entró exactamente donde había una juntura, una pequeña abertura en la armadura. Penetró, y como no estaba en la batalla, no lo pudieron sacar, se desangró y murió. Una terrible muerte. No podemos engañar a Dios. Ananías y Zafira son otro ejemplo, que quisieron engañar, hermanos, y murieron también. Entonces, si usted y yo estamos pensando hacer algo con el afán o propósito de que Dios me, estamos equivocados. Dios no es sobornado. Usted no hace las cosas bien. Dios no tiene ninguna obligación para con usted. Si tú cumples con lo que Él te pide, Dios promete prosperidad. Dios te puede dar eso y más. Pero tenemos que hacerlo no como yo creo, no como tú quieres, sino como Él nos dice, hermanos. De lo contrario, hermanos, Él no va a cumplir su parte. Dios no está dispuesto. Y Dios no tendrá ningún compromiso contigo si tú no haces las cosas bien. Mi pregunta es, ¿cómo vas a responder a este llamado? Dios está haciendo un llamamiento al compromiso. Y los que ya estamos comprometidos, estamos siendo retados a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. La manera en que tú estás sirviendo y a la manera que estás haciendo las cosas. ¿Cómo vas a responder a esto? ¿Cómo vamos a reaccionar a esto, hermanos? El versículo 20, ahí en el capítulo 10, hermanos, dice, Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás. Solo a Él le vas a servir y solo a Él vas a seguir. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a reaccionar ante este llamamiento al compromiso?